Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro seminario Transforma tu trabajo usando Office 365. En esta sesión vamos a trabajar directamente sobre una aplicación. Vamos a ver un poco de SharePoint, vamos a ver Power Apps y una introducción a Power Automate para ver cómo generamos algunos flujos en base a las listas de SharePoint. Recuerden, nuestra empresa es activetrainer.cl, estamos fundados el año 2003, somos partners de Microsoft, Gold, y somos partners también de Power Apps. Y dejamos nuestros correos para que nos puedan contactar, luis.pacheco@activetrainer, que es nuestro gerente comercial, mi nombre que es Oscar Soto, Oscar.Soto, gerente y fundador, y alfredo.condro, que es nuestro desarrollador especialista en Power Apps y Power Platform. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Transforma tu trabajo con Office 365. Este es un seminario de 4 sesiones. La primera ya la tuvimos el día martes 11. Fue una introducción, vimos algunos casos de uso de general de la plataforma de Office 365 y cómo se podían llevar las soluciones hacia el Power Platform. Y hoy día, jueves, el próximo martes y el próximo jueves, vamos a estar trabajando en el desarrollo de una aplicación sencilla. Es la base del inicio de las aplicaciones. Entonces, como decía, vamos a trabajar con SharePoint, con Power Apps, Power Automate, y vamos a terminar el último día generando reportes usando Power BI. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a trabajar en una aplicación, como les decía, sencilla. Eso es una aplicación base, orientada a rendición de gastos. Pensamos en generar una aplicación de rendición de gastos para tomar imágenes de las boletas, con lo cual podemos demostrar las funcionalidades que tiene Power Apps para trabajar en teléfonos y hacer uso de las características nativas de los teléfonos para subir un archivo o tomar una foto directamente. Entonces eso lo vamos a ver. Y algo que normalmente preguntan las empresas y los desarrolladores en Power Apps o con Power Automate es cómo generar códigos automáticos. Entonces en esta sesión vamos a ver cómo usando un flujo en Power Automate generamos un código en base a la numeración nativa de códigos que tiene SharePoint. Entonces vamos a hacer ahí el paso de generar el código. Vamos entonces a las demos. Esta sesión es principalmente trabajos en SharePoint y demos, muchas demos. Ok. Tenemos entonces un entorno SharePoint. Vamos a conectar Power Apps con SharePoint. El trabajo que se va a hacer acá es en base a una lista que vamos a revisar cuáles son los campos con que vamos a trabajar, que son los que se van a utilizar para llenar la información. Y para poder generar los datos con los que estamos trabajando. Entonces, dentro de SharePoint, y como mencionábamos en la sesión anterior, el trabajo puede ser similar a una planilla Excel. Acá nosotros ya tenemos generado el formato, un poco para adelantar la demo. Tenemos generado el formato con el cual se trabaja, ¿no? Donde tenemos un campo de el número único de la rendición, ¿no? Que es básicamente RG de rendición de gastos, y un código numérico de 6 dígitos. ¿No? Un título que la persona que está haciendo la rendición puede escribir de qué se trata. Una descripción ya un poquito más completa. Por ejemplo, se visitó a un cliente en Arica. Un poco más hacia la derecha hay un detalle en el cual ellos pueden describir cuáles son las boletas que están agregando. Y obviamente la fecha de inicio del viaje y la fecha de término del viaje. El cliente en particular, el cliente que se fue a atender, y el monto total de la rendición que se está solicitando.
Además, se incluye un concepto de aprobador. En este caso, el concepto de aprobador está basado en un concepto libre. No estamos usando la aprobación de SharePoint porque estamos trabajando con listas. No es una biblioteca de documentos, esta es una lista de datos. Entonces, libremente nosotros podemos agregar uno o más aprobadores bajo la conveniencia nuestra, básicamente. Entonces, en este caso, este campo de aprobador tiene que ver con un aprobador que nosotros mismos estamos determinando. Y, para no complicar el ejemplo, la persona que envía la rendición va a escoger quién es su aprobador, ¿no? Ahí vamos a ver cómo lo usamos dentro de la aplicación. Además, indicamos un campo de verdadero o falso, un campo sí o no, si es que la rendición ha sido aprobada o no, y en caso de que no se apruebe, cuál es el motivo de rechazo. Vamos a ver esto un poquito más en detalle dentro de la lista de SharePoint. Hay varias formas de crear las listas de SharePoint. En este caso, nosotros la creamos manualmente. Pero si esta información ustedes ya la tuvieran en una planilla Excel y esa planilla estuviera organizada obviamente en filas y columnas, con nombres de columnas y además configurada como una tabla, todos los datos configurados como una tabla, entonces podrían hacer la importación directa desde la lista de Excel hacia SharePoint. En este caso nosotros la creamos manualmente y lo importante acá es que veamos cuáles son los tipos de datos. Cuando se crea una lista en SharePoint, automáticamente se genera el campo título y que normalmente viene como un campo que se exige. ¿Ya? Acá nosotros quitamos la opción de que estuviera requerido. Vamos a mostrar eso. Cuando dentro de una columna en SharePoint aparece la opción que dice esta columna debe contener información y está marcado en sí, significa que siempre va a estar, siempre se tiene que llenar. ¿Bien? La vamos a agregar, la vamos a devolver a una columna requerida para que veamos cómo Power Up reacciona frente a eso, cuando falta un dato que se está exigiendo. Luego, el campo de descripción que mencionábamos, que es donde el usuario puede describir un poco de qué se trataba el viaje, está determinado como un campo de varias líneas de texto, ¿no? Eso permite que tengamos hasta 1024 caracteres de escritura, ¿no? En este caso estamos simplificando nosotros y vamos a indicar que es solo una línea de 1024 caracteres, ¿no? Con texto sin formato. Otros campos que estamos usando es, por ejemplo, la fecha de inicio, que es un campo de tipo fecha y hora, donde lo vamos a manejar solo como campos de día. Está como un formato de solamente fecha. Si utilizáramos un campo donde se requieren datos más específicos, como por ejemplo fecha y hora, entonces tenemos que decirle que es efectivamente un campo de fecha y hora. Power Up va a entender eso y va a generar una visualización donde va a estar el día y la hora disponible para que podamos marcarlo. En este caso solamente vamos a usar la fecha, tanto para el campo fecha de inicio como para el campo fecha de fin. Luego, el campo cliente está definido como una búsqueda. Para eso, vamos a mostrar algo. El campo cliente se refiere a una lista que ya existe dentro de SharePoint. Un segundito para mostrarles cuál es la lista. Este es una lista de clientes, ¿ya? También está bien simplificada en este caso. La lista tiene 3 campos: el título o el nombre del cliente, la ciudad a la que pertenece y la dirección.
Por ahora en esta aplicación no estamos usando los campos de dirección de ciudad, solo lo podemos usar más adelante. Entonces, volviendo a la lista de rendición de gastos, donde estábamos usando el campo de cliente, está definido como un campo tipo búsqueda. Y ese campo entonces lo que está haciendo es buscar desde la lista clientes y lo que estamos trayendo en particular es el campo título, ¿no? ¿Podríamos agregar más? Por ahora lo vamos a dejar solamente con el campo de título. El campo total, que es el campo en el cual vamos a agregar el valor que queremos que nos devuelvan en la rendición, está definido como un campo numérico, es sencillo. El campo rendición, el ID rendición, que es el identificador único de la rendición, es una línea de texto, ¿no? Como dijimos hace un ratito, la fórmula va a ser RG y un número. Como va un texto, se tiene que definir como un número de texto. Está como una línea de texto. Y aprovechando las características propias de SharePoint, tenemos aprobadores, donde aprobador está definido como persona o grupo. ¿Bien? Lo que va a hacer este campo, que lo tenemos definido como una selección de solamente personas en este caso, es que vamos a buscar en todo el listado de usuarios de Office 365 y vamos a poder nosotros escribir el nombre y nos va a presentar las personas que coinciden con ese nombre y vamos a poder seleccionarlo nosotros como un aprobador. Eso es algo que se puede hacer directamente en SharePoint, también en Power Apps. También tenemos el campo de aprobado, que es un campo de sí o no. Lo vamos a mostrar acá cómo es. El sí o no equivale a verdadero o falso. Está definido acá como sí o no, y además se especifica un valor predeterminado, ¿no? Vamos a suponer que siempre están rechazando primero la rendición y el aprobador tiene que pasar justamente ese dato a un valor real. Tiene que cambiarlo a sí. Y lo va a hacer a través de Power Apps. También agregamos un campo que vamos a ver en la siguiente sesión, que es el campo que dice enviar a aprobación, que está definido como sí o no. Básicamente la idea es que cuando la persona que rinde determina que su rendición está completa, recién ahí entonces la envía, ¿no? Eso va a generar un pequeño cambio respecto a lo que vamos a ver hoy. Vamos a usar campos que son nativos de SharePoint, siempre están, que es el campo modificado, fecha y hora, que representa el registro de la última vez que se modificó este campo. Adicionalmente a eso está el campo modificado por, o sea, nosotros podemos saber quién fue la última persona que escribió en esta lista. Y los datos que son permanentes es el campo de la fecha y hora de creación y quién lo creó, creado por. Y eso lo vamos a usar dentro de Power Apps. Esos entonces son los campos con que estamos trabajando. Nos parece importante señalarlos para que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver algo que vamos a trabajarlo primero desde SharePoint. Estamos volviendo acá a la lista. Nosotros podemos trabajar en este punto la lista, podemos agregar registros desde aquí mismo, usando las características nativas de SharePoint, o desde Power Apps. Vamos a generar un nuevo registro. Acá lo estamos haciendo directamente desde SharePoint. Este formulario, que es el formulario automático que se crea en SharePoint, es 100% funcional, es compatible con Vista Móvil también, ¿no? Pero también estos formularios se pueden modificar, se puede generar un formulario Power App que vaya incrustado directamente en esta ubicación, donde podemos dar algunas funciones adicionales, ¿no? Consultar otras listas o lo que sea necesario. Entonces vamos a generar acá una nueva rendición. Una rendición de viaje, vamos a poner una descripción.
viaje a Valparaíso ahora. Vamos a escribir la fecha. Supongamos que este viaje a Valparaíso fue en julio. Vamos a obviar que estamos en una época de cuarentena. Y que volvimos el día, iniciamos el 14 y volvimos el día 17. Fuimos a visitar a un cliente, que era el cliente 3, por decir algo. Y de rendición lo vamos a dejar libre, no vamos a escribir nada. Y en el total vamos a decir que son 60.000 pesos los que queremos rendir. Vamos a decir acá que son boletas. Ya. Y vamos a escribir un aprobador. Entonces acá en los aprobadores, este listado que aparece abajo es el listado automático que agrega el browser. En este caso estamos con Edge, ¿no? Pero acá entonces vamos a escribir el nombre de mis colegas y vamos a escoger nosotros a Alfredo como aprobador. Y lo vamos a dejar acá. Como estamos en SharePoint, si yo quisiera agregar datos adjuntos, tendría que agregar solamente lo que tengo en el equipo, en este caso, ¿no? Si estoy dentro de un móvil, también se activa la opción de poder abrir de poder abrir la cámara. Entonces vamos a cargarle una imagen. En este caso, los documentos que estamos subiendo se están subiendo a SharePoint como datos adjuntos de la lista, ¿no? Es una forma de hacerlo, ¿no? Actualmente, este tipo de soluciones nosotros las hacemos subiendo los archivos a librerías, porque las librerías tienen una facilidad de generar archivos de visualización, las vistas en miniatura, que son más fáciles de cargar, ¿no? Y en particular cuando hablemos de Power Up, vamos a ver ahí cuál es el detalle importante que hay que considerar. Entonces, la lista está actualizada. Ya tenemos acá que creamos una rendición de viaje. Y el número de rendición está vacío, no diga nada. ¿Ya? Nosotros lo dejamos libre porque no queríamos escribir nada. Entonces, vamos a reactualizar. También voy a verificar mi correo. Acá está. Fíjense que ahora sí aparece el código de rendición. Dice que es el RG007. Voy a revisar el correo. ¿Ya? Y aquí dice que se generó una rendición. Vamos a mostrar acá. Dice que la rendición de gastos con cierto código, por un monto de X monto, 60.000, ha sido recibida y ha sido enviada para su revisión y aprobación por don Alfredo Condro. Él tiene la lista, no va a aprobar todavía, vamos a esperar un segundito a verlo en Power Up. Este correo se emitió desde Power Automate. Vamos a ver entonces cómo es que este flujo, acá hicimos uso de un flujo en Power Automate, permitió la creación, permitió generar el código de la rendición y además envió el correo. Entonces, este es el entorno de Power Automate. Normalmente cuando entramos a la pantalla de Automate llegamos a aquí al listado de plantillas que tiene disponible. Nosotros obviamente para adelantar generamos previamente un flujo. Acá está el listado de flujos. Vamos a darle un segundito de que se cargue. Okay. Bueno, tenemos obviamente varios flujos que hemos hecho para otro tipo de operaciones, pero el que estamos trabajando en este momento es este, que dice cuando se crea un elemento. Normalmente los flujos toman el nombre de la primera acción que se define en el flujo. Después se puede cambiar, obviamente. Y en este caso lo que vamos a hacer es, bueno, editarlo para ver cómo está hecho. Entonces,
Hay que darle un segundito, acá está. Power Automate, antiguamente conocido como Microsoft Flow, está basado principalmente en cajas de acciones, ¿no? Es una herramienta visual en la cual, dependiendo de la acción que queramos hacer, también tenemos que poner fórmulas, ¿no? En este caso es un flujo relativamente corto, ¿no? Que las acciones generales que tienen, primero parten por un accionador, un trigger, que es, en este caso, cuando se crea un elemento en SharePoint, ¿no? Vamos a abrirlo. Para que esta acción se dispare, lo que hacemos es primero indicar en qué sitio de SharePoint vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar en el sitio que se llama Demos, transforma tu trabajo con Office 365, y en qué lista vamos a estar monitoreando, ¿no? En este caso estamos monitoreando la lista rendición de gastos 2020. Es importante en la configuración del disparador, del trigger, chequear en particular el control de simultaneidad. Como estamos trabajando con números secuenciales, porque estamos dando para un código que ingrese, para un registro, perdón, de rendición de gastos que ingrese, tenemos que generar un código, ¿no? Queremos que ese código sea secuencial, por lo tanto tenemos que generar una cola de disparadores, ¿no? Y esta cola, lo que vamos a decir nosotros es que su grado de paralelismo sea de un flujo en el momento. Es decir, si por ejemplo dos o tres personas simultáneamente, que se puede dar en el mismo segundo o milisegundo, están haciendo una acción que genera nuevos registros en SharePoint, lo que se va a generar con esto es que se van a poner en una cola secuencial, ¿no? El grado de paralelismo va a ser 1, que básicamente significa que es una cola secuencial. Por lo tanto, SharePoint va a ir atendiendo de a uno en uno, el Power Automate, perdón, va a ir atendiendo de a uno en uno este flujo, ¿no? En otros casos, en otras acciones, podemos mantener un grado de paralelismo en el que se permite que ocurran cosas simultáneas, ¿no? Pero en este caso en el cual estamos generando números secuenciales, vamos a trabajar con colas. Importante señalar que ese cambio es único, no podemos volver atrás. Una vez que está hecho y el flujo grabado, ya no podemos volver atrás y pasarnos de secuencial a paralelo. Ya, lo vamos a grabar. Acá no está. Acabo de grabar el flujo y como hicimos un cambio en la lista, donde le dijimos que título era un campo requerido, ahora nos está diciendo acá que está reclamando justamente una función donde tenemos que actualizar. Ya lo vamos a reparar en un segundito. Ok. SharePoint trabaja con un número por cada lista. Cada registro de una lista tiene un número que se conoce como el número de identificación, que normalmente no es visible, no lo vemos, ¿no? Vamos a agregarlo para que todos veamos de qué estamos hablando. Vamos a modificar la vista de la lista, el cómo vemos la información. Entonces, en esta vista, vamos a indicar que queremos agregar el campo ID y lo vamos a poner como número 1 para que se vea desde la izquierda hacia la derecha. Va a ser el primer campo desde la izquierda. Entonces ahora sí lo vemos, aquí dice el campo ID. Este es el campo que nosotros estamos tomando como base para luego generar la rendición, ¿no? Entonces, para recordarlo, es un número entero, ¿ya? Y acá estamos generando un campo de texto. Al volver a flujo, lo que vemos es que vamos a darle formato a un número y ese formato corresponde al número de identificación del elemento que creamos. Cuando nosotros estamos trabajando con Power Automate,
y vamos a seleccionar, capturar información, ya sea de SharePoint o de variables, nos va a aparecer la cajita de selección, básicamente, donde nos va a mostrar, de acuerdo a los nombres de las acciones, cuáles son los datos que podemos recoger. Entonces, este campo numérico, este que dice acá el ID, nosotros lo estamos tomando de la acción que se llama cuando se crea un elemento, que hace referencia a esta acción de acá. ¿Okay? Y estamos usando un formato súper sencillo, donde le estamos indicando que va a pasar a ser un número de 6 dígitos. En particular, la acción de formato de número también permite convertir esto a otro tipo de formato como como moneda, por ejemplo, campo regional de moneda. Ok, acá solamente tenemos el número, pero necesitamos convertirlo en una variable de texto. Por lo tanto, dentro de Power Automate vamos a inicializar una variable. Esta es la primera acción sobre las variables. Vamos a inicializar una variable de tipo cadena o string o texto. Y le vamos a decir que su código va a ser RG, rendición de gastos, más el resultado de la operación anterior. Este resultado, esta variable código rendición, se la vamos nosotros a pasar entonces ahora a SharePoint, usando la opción de actualizar elementos. Acá estamos generando otra acción, es una acción de SharePoint donde vamos a decir que vamos a actualizar un elemento. Lo mismo que hicimos antes, escogemos el sitio, escogemos la lista, escogemos el identificador del elemento que queremos modificar, que viene de los pasos anteriores. Tenemos que indicar el título. Entonces, acá yo estoy seleccionando el título desde la sección que dice cuando se crea un elemento. Y ya teníamos agregado nosotros acá de las variables, la variable que se llama código rendición, que es la que estamos agregando acá en el campo ID rendición. Datos que son importantes acá. Cuando estamos trabajando dentro de las listas con campos que tienen valores por defecto y estamos en Power Automate usando la opción de actualizar estos campos, necesitamos entregarle nosotros el valor que va a tener ese campo por defecto. ¿Ya? En este caso, el campo cliente ID se refiere a lo que ya se leyó desde la lista clientes, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que indicarle acá, en la opción que dice agregar contenido dinámico, tenemos que decirle que lo lea y lo vuelva a escribir. ¿Ya? Si no se hace, por lo menos lo que hemos visto hasta hace pocas semanas atrás, es que se va a borrar ese campo y va a quedar con un valor nulo o vacío. Entonces, en este caso, el campo cliente ID se arrastra nomás este código hacia acá. Los campos que no tienen valores por defecto, no es necesario reescribirlos. Por ejemplo, el campo total lo dejamos sin nada. Y el campo del aprobador, sí lo tenemos que indicar también en un campo especial que se llama aprobador claims. Y el campo aprobado, que es el que nos dice si es que está aprobada o no la rendición, lo vamos a dejar en no, no necesitamos releerlo, porque sencillamente se está creando en este primer paso la rendición. Y dijimos que iba a partir no aprobada. Finalmente, este flujo lo que va a hacer es enviar un correo, es el correo que revisamos hace unos minutos atrás, donde dice que vamos a indicar a quiénes le vamos a enviar el correo. Y en este caso lo que se está haciendo es tomar de nuevo desde la función, desde la acción, perdón, cuando se crea un elemento, indicar la dirección de correo de quien lo creó, ¿no? Que es esta dirección que aparece acá como creado por email, se refiere al campo creado por parámetro email, ¿no? Y agregamos una separación, un punto y coma, y también agregamos el campo de la persona que va a aprobar, ¿no? Entonces también va a quedar ahí como aprobador.email. Y luego podemos escribir algún texto, acá dice rendición, tomamos la variable del código rendición, otro texto,
Y acá podemos formatear este texto para poner datos adicionales, siguiendo el mismo principio. Este texto puede ser HTML. Acá permite que cambiemos algunos, poner negrita en algunos casos, cambiar las letras también. Y también se puede pasar a texto HTML, y de hecho en algunas ocasiones los textos pueden ser mucho más completos, pueden incluir imágenes, puede agregar formato HTML, solo que la forma en que se ve ahora en esta caja de enviar correo electrónico, antes era más nativo, que viéramos el código HTML, ahora se pasó primero a este editor de texto. Ok. Ahora sí lo vamos a guardar. Ya no está el error que decía lo que el campo título era obligado. Entonces, vamos a ir a Power Up. Esta lista, la lista que estamos usando, que se llama lista de rendición de gastos, nosotros creamos una aplicación en base a esa lista. La aplicación está un poco modificada. Tiene, por ejemplo, acá un par de indicadores. Este indicador de colores rojo y verde es básicamente si es que está aprobado o no. Ahora, vamos a decirle a SharePoint que nos cree una aplicación base. Esta es la lista que se llama lista de rendición de gastos. Fíjense que en la lista de SharePoint tenemos la opción de Power Apps, donde nos da la opción de crear una aplicación o personalizar formularios. La opción de personalizar formularios era la que vemos cuando estamos trabajando directamente en SharePoint hacia el lado derecho. Pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear una aplicación y se va a crear directamente desde acá una aplicación compatible con vista de teléfono. En la siguiente sesión vamos a ver cómo crear una aplicación compatible con tamaño tablet o con Teams. Entonces, vamos a poner acá rendición de gastos. De gastos. Rendición de gastos en vivo le damos ahora. Y acá vamos a pasar a la parte que Microsoft llama no code. Entonces, se va a demorar un par de minutos. Automáticamente estamos entrando al entorno de Power Apps. Automáticamente se genera una aplicación que va a tener 3 pantallas y que se conecta directamente a la lista de SharePoint. Y que es una base. Nosotros podemos modificar después esa aplicación, transformarla en algo mucho más completo y complejo. Y ahí está pasando por el asistente de autocreación de la aplicación. En la sesión del día martes de la próxima semana vamos a ver cómo crear una aplicación de escritorio donde nosotros tenemos que hacer todo. Tenemos que conectar la lista con SharePoint o con otra fuente de datos. Tenemos que agregar todos los elementos que queramos ver, ¿no? Ahí ya no es tan automático, es un poco más manual, pero también es más flexible. Entonces vamos a darle un segundito para que termine de cargar. Lo que nos va a mostrar es un entorno similar a este, solo que este ya tiene un poco de trabajo. La primera diferencia que van a ver es el semáforo. Recuerden que verde es que está aprobado, rojo es que todavía no está aprobado. Veamos si es que... Ya. Mientras se carga, esto que está acá va a ser igual. La aplicación generada por Power Apps, Power Apps siempre trabaja en base a pantallas, ¿no? Genera estas pantallas que son un límite. En Power Apps existe el concepto de las variables globales y las variables locales, parecido a cómo se trabaja en otros lenguajes también de programación. Solo que en el entorno de Power Apps, las variables globales cubren o se pueden usar en cualquier pantalla y las variables locales o de contexto
se pueden usar solamente en la pantalla donde fueron creadas. De hecho, lo vamos a ver acá en uno de los ejemplos. Y este componente que se llama App, dentro de la aplicación Power App, nos permite definir cosas que ocurren al comienzo. ¿Ya? En este caso no tenemos nada nosotros todavía, sí lo tenemos en la aplicación de escritorio. Por ejemplo, acá podríamos tener escrito un número de versión, un mensaje de bienvenida o algo así que queramos que se repita siempre. ¿Ya? Y esto lo agregó Microsoft el año pasado. Acá hay una opción que dice ejecutar la regla onStart, porque muchas veces uno necesitaba ejecutar inicios de variables en la aplicación, y para que eso ocurriera había que cerrar la aplicación y volver a partir. Entonces, ahora esto lo tienen como una regla, acá escribimos los datos y se genera en forma más rápida, digamos. Entonces, vamos a ver si es que la aplicación ya está corriendo. Todavía está. Ya está empezando, el entorno de la aplicación ya está operativo, acá está. Ahí tenemos entonces esta aplicación base. Es muy parecida a la que les estaba mostrando hace un ratito. Se trabaja en 3 pantallas. Vamos a ver de qué se trata cada pantalla. Las aplicaciones automáticas de Power App siempre parten mostrándonos un listado de registros. Y parten siempre con indicándonos cuál es el título, que lo toman desde la lista de SharePoint, básicamente. Que ponen título, subtítulo, y tratan de ver cuáles son las columnas que están dentro de SharePoint, y en base a eso genera la primera vista. Entonces, esta vista es solamente para que veamos qué es lo que hay. Este contenedor de objetos se conoce como una galería, ¿no? Y para pasar a la siguiente pantalla, vamos a pinchar aquí la flecha hacia el lado, y nos va a llevar a la siguiente pantalla automática, que es una pantalla de visualización de detalle, ¿no? Donde tenemos algunos de los campos con los cuales que existían en la lista, ¿no? Desde esta ubicación, si apretamos el botoncito de la papelera, vamos a borrar efectivamente este registro. No lo vamos a hacer todavía. Pero además existe el acceso a la tercera pantalla, que es el lápiz, que es donde podemos ver un formulario de ingreso de datos, ¿no? Y en este formulario nosotros podemos escribir dentro del formulario, podemos agregar los datos, y lo que escribamos acá se va a ver directamente en la lista SharePoint. Vamos a volver un poquito atrás, acá. Volvemos al home de la aplicación para explicar estos iconos que tenemos acá en forma automática. El icono de la flechita circular es un icono de refresh, tiene programada la función de volver a leer la lista de SharePoint. Este icono lo utiliza esta aplicación para cambiar la forma de ordenar la galería. Se fijan que ahí dio vuelta a la galería en base al nombre, perdón, en base al campo título. ¿Okay? Y el botón más nos va a llevar a la vista de creación de un nuevo elemento. Recuerden que estamos trabajando con la aplicación automática. En este caso esto se crea en forma automática. Lo podemos ejecutar directamente desde acá. Vamos a hacer rendición en app automática. Vamos a poner acá una descripción, test, y le vamos a poner la fecha de hoy día porque va a ser un viaje corto. Un viaje de ida y de vuelta. El cliente va a ser el cliente 1. Recuerden que no tenemos que escribir acá. Como eso no lo sabe Power App, nos está mostrando este campo que dice ID de rendición. En la aplicación que nosotros generamos, este campo no está, lo sacamos. El total va a ser un viaje de vuelta, si son 25.000 pesos, y listo. Bien. Y en este campo, en esta aplicación automática, no se agregó la opción de subir archivos adjuntos. Quedó ahí como a la mitad. Entonces, vamos a grabar
este primer campo. Fíjense que nos está mostrando el número de identificación de la lista, que es este que dice rendición en app automática. Tiene un número 8, que es el número, que él generó del registro en SharePoint. En este momento se está ejecutando el flujo automático en el cual se genera el campo del identificador ya más numérico, en modo texto. Vamos a revisar en el correo si es que ya llegó. Ahí está. Ahí dice rendición RG0008 es generada correctamente. Y acá es donde vamos a actualizar. Para ver si efectivamente apareció. Ahí está. Ahí aparece el código entonces que significa que fue recibido, digamos, este archivo. Sin embargo, en esta aplicación que se creó en forma automática, no tenemos la opción en este momento de subir un archivo, que es necesario para poder subir las imágenes y las fotos. Entonces, vamos a volver al editor. Vamos a ir a la pantalla de edición, que es la que se llama Edit Screen. Y vamos a entrar al objeto que se llama formulario. Este objeto, que está marcado ahí con las pelotitas, es el que está escribiendo en la lista de SharePoint, en la lista que se llama lista de rendición de gastos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un campo adicional. Vamos a sacar un campo y vamos a agregar un campo. Para eso, vamos a ir a las propiedades del formulario. Le vamos a decir que queremos editar los campos. Y nos aparece el listado de campos con que está trabajando. Vamos a sacar entonces el de rendición. Y vamos a agregar el campo de datos adjuntos. Ahí está. Aquí aparece el campo de datos adjuntos. Y además vamos a agregar un campo adicional vacío para poder hacer que la pantalla se mueva. Vamos a agregar acá una tarjeta personalizada que se crea como un objeto vacío que va a quedar debajo y eso nos va a permitir desplazar un poco la pantalla. Ya vamos a entender ahí por qué es necesario hacer eso en ocasiones. Listo, la aplicación entonces ahora está, le agregamos un dato adicional. Si nosotros lo usamos en este momento, vamos a poder adjuntar un archivo. Por ejemplo, vamos a subir la PPT. Perdón, vamos a subir una imagen. En este caso, como estamos dentro del computador, solamente las imágenes que podemos subir corresponden a imágenes del equipo. No podemos activar la cámara de los computadores desde la aplicación en computador. Un dato a considerar es que las imágenes no se guardan hasta que se graba el objeto. Recién en este momento se está enviando a grabar. Pasaron unas pelotitas arriba que son las que indican que se está grabando. Y para que esta aplicación pueda correr en teléfonos, vamos a grabarla y publicarla. Una vez que se publica, la podemos compartir. Básicamente, el código se va a distribuir hacia los teléfonos. Ya vamos a ver cómo. Vamos a entrar a la sección de compartir. Aquí hablo un segundito. Al momento de compartir una aplicación, se puede escoger que se comparta a usuarios o a grupos, o también se podría compartir para toda la compañía. En este caso, vamos a compartirlo primero a Alfredo y a Luis, que están presentes en la charla. Luis Pacheco. Bien. Una vez que se comparte y pasan un par de minutos, ya la aplicación está lista para que los usuarios la puedan usar en sus teléfonos.
Ese es como el proceso general. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a activar una aplicación para el teléfono. Y entonces nos está mostrando el teléfono. Acá estamos mostrando la aplicación que nosotros habíamos generado previamente. Vamos a volver a partir. Ya. Importante lo que tenemos en pantalla en este momento, que es la aplicación de PowerUp. Para teléfonos, tanto para Android como para iOS, se puede instalar la aplicación PowerUp, también para tablets. De hecho, es requisito instalar la aplicación PowerUp. Se inicia sesión. La primera vez les va a pedir que ustedes inicien sesión. Acá en este caso yo estoy conectado con las cuentas de nuestra empresa. Y luego van a ver el listado de aplicaciones que han sido compartidas para ustedes o que están disponibles para toda la empresa. Vamos a buscar entonces acá la aplicación de rendición de gastos. También las aplicaciones se pueden anclar a la página principal del teléfono. Cosa de que no haya que entrar directamente a PowerUp a hacerlo, sino que se inicia como una especie de acceso directo. Entonces, vamos a iniciar la aplicación. Acá. Me dice que hay una versión nueva. Se está actualizando. Y entonces, esta aplicación, que no es la que creamos hace un minuto, sino que esta es una aplicación que nosotros ya habíamos trabajado durante la mañana, nos está mostrando entonces el semáforo ahí de cuáles son las que están aprobadas o no. Y acá vamos a hacer uso vamos a crear una nueva rendición y vamos a subir una imagen. Y esta sí le vamos a pedir a don Alfredo que la apruebe. Entonces, acá pacientemente escribimos, solamente rendición, test. Vamos a decir que esto es de hoy y hoy. El cliente va a ser el cliente 2. El total va a rendir 15.000 pesos. No, perdón. El total va a ser 21.325. Boleta. Ya. Y ahora entonces, lo que voy a hacer yo acá, desde el teléfono, voy a presionar la opción de juntar un archivo y hacer una foto. Entonces, lo que estoy mostrando acá es una boleta. Tengo varias boletas acá. Vamos a subirlo. Vamos a sacar entonces una foto de esto. Si la foto está bien tomada, entonces la subimos. ¿Okay? Vamos a hacer otra foto. Recuerden que todavía no se ha subido a SharePoint. Está en espera dentro del teléfono. Vamos a hacer otra foto. Y vamos a agregar entonces esta boleta aquí por 3.900 pesos. Y esa foto no se ve muy bien, así que la vamos a volver a hacer. Ahí sí. Ya. Entonces, una vez que está hecho eso, subimos desde el teléfono. En siguientes sesiones de este seminario, o en realidad un seminario que vamos a hacer en septiembre, vamos a hacer aplicaciones un poco más complejas que esta y también vamos a ver ahí cómo agregar objetos visuales como ayuda visual, digamos, a que se está cargando dentro de SharePoint. Los famosos spinners. Ya. Entonces, acá en el teléfono nos dice que se generó un correo y el correo dice que es la rendición de gastos número 10 por un monto de 21.000 pesos. Podríamos agregar las imágenes también. En este caso no la pusimos acá, pero se podría hacer. Ya. Entonces,
Estamos en la hora. Ya. Le vamos a pedir a don Alfredo que nos muestre su aplicación de aprobación. Don Alfredo, si nos puede compartir la pantalla y activar su micrófono. Gracias, Oscar. Junto con saludar, voy a cumplir con mi rol de aprobador. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma visualización, Oscar, por favor? Sí, ya está cargada. Muchas gracias. Voy a buscar por código de rendición, que es el número 10, RG número 10. Ya, voy a validar los datos. Esta imagen se ve un poco pequeña, así que vamos a ampliar un poco la vista. 3.900 pesos, muy bien. Se ve impecable. Sí, creo que esto merece la aprobación, don Oscar. Gracias, don Alfredo, me siento contento. Grabamos la selección de aprobar. Y... ok, está aprobado. Ok, y don Luis Pacheco también tiene una rendición ahí. Veamos de qué se trata, a ver si la completó bien. Por supuesto. Veamos de qué se trata la rendición de don Luis. Ah, no le puso fotos, don Luis, entonces la vamos a dejar tal cual, la vamos a dejar en estado de no prueba. Y en la siguiente sesión vamos a ver entonces cómo ponemos el motivo de rechazo y los correos también de aviso. Gracias, don Alfredo. De nada, don Oscar. Entonces, lo que hicimos hoy fue generar una aplicación base, una aplicación automática generada por SharePoint y Power Apps, trabajando en base a una lista relativamente sencilla, donde queríamos mostrar cómo es relativamente fácil pasar una aplicación a los teléfonos, ¿ya? Y hacerla disponible hacia toda la empresa, ¿ya? En las siguientes sesiones vamos a trabajar con la aplicación de escritorio. Vamos a ver cómo se hace la aplicación de escritorio que está usando Alfredo. Le vamos a poner más colores, algunos contadores, cosas más visualmente atractivas. Y queremos abrir entonces ahora el espacio para preguntas. A ver cuáles son sus consultas. Y bueno, para ir ya cerrando la sesión. Yo tengo aquí un par de preguntas, Oscar, que registré. ¿Ok? Si nos ayuda a responderla. De Raúl. ¿De qué manera podría generar un reporte para esta aplicación? Y si es que puede incluirse ese reporte en la aplicación de Power Apps. Sí, la idea es los reportes. A ver. Ojalá hacerlos en Power BI, que es lo que vamos a ver el jueves de la próxima semana. O si es que en Power BI no se puede por un tema de licencias, entonces generar reportes usando gráficos en el mismo Power App, ¿ya? Los gráficos en Power Apps no son tan potentes como los que tiene Power BI, pero con un poco ahí de trabajo se pueden desarrollar algunos gráficos. La próxima semana vamos a ver Power BI, vamos a ver cómo generar los reportes y cómo en Power BI se pueden incrustar aplicaciones Power App. Por ahora, hasta donde recuerdo, no podemos incrustar Power BI en Power App, ¿no? Pero sí al revés, sí podemos poner en Power BI, sí es que se puede poner componentes de Power App, ¿no? Eso lo vamos a revisar la próxima semana. Ok, la siguiente pregunta de Anónimo, que fue una que respondiste durante la presentación, que era los sistemas operativos que soportan Power Apps. Nombraste Android y iOS, que responden a esta pregunta, pero quizás se podría destacar otras plataformas donde podríamos desplegar aplicaciones de Power Apps. Claro. Básicamente las aplicaciones web
podemos trabajar en Power Apps como cliente Power Apps desde cualquier browser, en cualquier, por lo menos comprobado en Mac y en Windows, ¿no? Personalmente no lo he probado en Linux. No sé si en un browser corriendo sobre Linux podemos ejecutar Power App. Me imagino que sí, pero lo tenemos que comprobar. Pero sí se puede trabajar con Power Apps desde iOS, o sea, con la aplicación de teléfono. Podemos trabajar desde iOS y desde Android y también desde Windows, ¿no? Ahora, en Windows, recuerdo que desde Windows 8 hacia arriba. Claro. Sí, y también está la posibilidad de adjuntar las aplicaciones a Teams. Claro, correcto. Claro. La próxima semana vamos a ver cómo una aplicación Power App que ya está publicada la subimos a Teams. Exacto. Ya, pues. Una pregunta más de Manuel. Esto ya más técnico de SharePoint. ¿Cuántas listas puedo usar desde Power Apps y cuánto soportan estas listas en cuanto a registros? Ya. Es la última pregunta, pero nos queda un minuto para la grabación. A ver, se pueden conectar por lo menos hasta hace unos meses atrás. No sé si haya cambiado en los últimos 3 meses. Se pueden conectar hasta 20 fuentes de datos distintas, ¿no? Pueden ser 20 listas, o 20 librerías o una combinación de ambas, ¿no? Cada lista de SharePoint, tanto lista como librería, soporta hasta 30 millones de registros. Ahora, Power App tiene una forma de trabajo donde no permite leer más de 2000 registros de una sola vez, ¿ya? Sí podemos trabajar con una lista que tiene miles de registros. Nosotros trabajamos actualmente con listas que tienen sobre 10.000, 12.000 registros, pero la forma de despliegue de Power App no va a permitir que tengamos de una sola vez más de 2000. En las siguientes sesiones vamos a ver cómo poder superar esa limitación, digamos, para poder leer listas que son grandes, ¿no? En algunos casos se necesita leer 10.000 registros y poder buscar dentro de esos 10.000 registros, ¿no? Ok. Ya, estimados, muchas gracias por la asistencia. Recuerden, continuamos el día 18 y 20 y la grabación va a estar disponible tanto en YouTube como en Instagram y también por LinkedIn. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.